Atención, hay una carta que acaba de enviarle el vicepresidente electo José Manuel Restrepo al presidente saliente Gustavo Petro. El tema de la carta, por supuesto, las divergencias que hay en torno al proceso de empalme. Mateo Piñero, regreso con usted. Ricardo, es una carta de 3 páginas que le envía José Manuel Restrepo al presidente Gustavo Petro y le propone que los equipos de empalme empiecen la coordinación desde este momento. La carta, además, tiene copia a la Contraloría y también a la Procuraduría, y le dice el vicepresidente electo al presidente: me dirijo a usted conforme las instrucciones del presidente electo Abelardo de la Espriella, con el propósito de iniciar formalmente la coordinación institucional necesaria para adelantar un proceso de empalme ordenado, auditado, verificable, público y responsable. Le dice además José Manuel Restrepo pues que este proceso no va a ser utilizado contra el gobierno actual, pero que sí es importante que el país conozca el estado en el que están las instituciones. Dice lo siguiente: Colombia necesita conocer la verdad institucional del estado que se entrega. Esa verdad no puede ser administrada con conveniencia, ocultada con cálculo ni fragmentada como expediente. Es condición de confianza democrática, responsabilidad administrativa y respeto por los ciudadanos. Es uno de los apartados que aparece en esta carta, y le dice al final José Manuel Restrepo al presidente que el mandato recibido por el nuevo gobierno no es un cheque en blanco ni una licencia de facción. Dice, es una responsabilidad histórica. Los colombianos han pedido un nuevo rumbo, una recuperación de autoridad, una restauración de confianza y una defensa firme de la República. Mateo, y a propósito, dice Corfi Colombiana que el mayor reto que tiene el nuevo gobierno va a ser recuperar la inversión y la confianza en la economía. Paola, buenas tardes. Buenas tardes, Valentina. Así es, pues Corfi Colombiana advirtió que el principal reto económico del gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella será reactivar la inversión, especialmente en infraestructura, vivienda y el sector minero energético. Según la entidad, estos son los únicos sectores que todavía no recuperan niveles que tenían antes de la pandemia. Para impulsarlos, proponen un plan que incluye construir 1 millón de viviendas, desarrollar 5.000 kilómetros de carreteras, intervenir 35.000 kilómetros de vías terciarias y recuperar una producción de 1 millón de barriles diarios de petróleo. La recomendación llega en un contexto de alta deuda pública, déficit fiscal y una disminución de la inversión extranjera, sobre todo en petróleo y minería. Corfi Colombiana calcula que el nuevo gobierno necesitará invertir cerca de 80 billones de pesos y advierte que será clave mantener disciplina fiscal, agilizar proyectos de inversión y mejorar la coordinación con las regiones. Valentina, ¿será que Barranquilla se va a convertir en el mar a lago del presidente Abelardo de la Espriella, si hacemos el símil con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Es muy probable que, yo diría, la mitad de la agenda, al menos en los primeros meses, la vamos a ver en Barranquilla, y hasta se hablaba en algún momento de una posesión en Barranquilla por todo lo que ha dicho no solamente Abelardo de la Espriella, sino también quién fuera su jefe de debate durante la campaña. Yo creo que vamos a necesitar cubrimiento adicional en Barranquilla, porque el presidente de la Espriella va a estar mucho tiempo en la capital del Atlántico. De hecho, su familia, la primera dama Ana Lucía Pineda y sus 5 hijos, van a permanecer en Barranquilla. No se van a mudar a Bogotá, por lo que seguramente muchas cosas van a pasar en la bella capital del departamento del Atlántico, a donde acaba de llegar el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. ¿A qué? Pues claro, a reunirse con el presidente electo Abelardo de la Espriella. Felipe García Solano en Medellín. Ricardo, sí señor, lo anuncia entonces el alcalde de Medellín a través de su cuenta de X, que en horas de esta tarde tendrá la reunión, la primera con el presidente electo Abelardo de la Espriella. Según dijo el mandatario, algunos de los temas en los que se enfocará esta reunión es en la seguridad, la salud y la infraestructura. De acuerdo con el mandatario paisa, uno de los temas centrales será el orden público que atraviesa la región, especialmente por el fortalecimiento de estructuras criminales y la necesidad de una mayor articulación entre la fuerza pública y el gobierno nacional. Hay que ver la complacencia que tuvo el gobierno Petro con todos los criminales de Medellín, en el área metropolitana en Colombia. Cómo eso le permitió inclusive al Frente 36 de las FARC tener células urbanas que fueron desmanteladas en operaciones hace aproximadamente 1 mes y medio. Otro de los puntos prioritarios, Ricardo, será la crisis del sistema de salud, ya que Gutiérrez expondrá las dificultades que enfrentan los hospitales de la capital de Antioquia. Según indicó, buscará que el nuevo gobierno nacional adopte medidas urgentes para permitir la estabilización del sistema. En la agenda también estará la defensa de empresas públicas de Medellín, en donde Gutiérrez manifestó que espera establecer una relación institucional
con el presidente electo basada en el respeto de la autonomía territorial. El encuentro entonces hace parte de los primeros acercamientos entre De la Espriella y los mandatarios regionales de cara a su posesión el 7 de agosto, Ricardo. Sin saber todavía cuál será el futuro de la JEP en el gobierno de Abelardo de la Espriella, pese a que tiene una protección constitucional, la Jurisdicción Especial de Paz. Esa jurisdicción hoy confirmó en segunda instancia la sentencia contra los 7 antiguos integrantes del secretariado de las FARC por miles de secuestros cometidos en el conflicto armado. Felipe García. La JEP confirmó de manera definitiva la condena contra los 7 integrantes del último secretariado de las extintas FARC por su responsabilidad en miles de secuestros y otros crímenes cometidos durante el conflicto armado. Según la JEP, los exjefes guerrilleros fueron hallados responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos toma de rehenes, homicidio, asesinato, desaparición forzada, tortura, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado y otros actos inhumanos cometidos contra las víctimas durante años de cautiverio. Esta decisión también endureció varios aspectos de la sentencia en primera instancia al exigir que las sanciones restaurativas sean concretas, verificables y con restricciones efectivas de derechos, incluyendo horarios, lugares de residencia y supervisión estricta durante su ejecución. Sobre esto habló Eduardo Cifuentes, presidente de la sección de apelación de la JEP. Se les declaró responsables como autores mediatos por dominio del aparato organizado de poder que se convirtió la guerrilla, por los crímenes de guerra, de toma de rehenes, homicidio, así como por los crímenes de lesa humanidad, de privaciones graves de la libertad, asesinato y desaparición forzada. Por otro lado, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, salió al paso de las críticas sobre supuesta benevolencia contra los exintegrantes de las FARC y negó que el tribunal aplique criterios más severos para los miembros de la fuerza pública que para los exintegrantes de la antigua guerrilla. Dice Ramelli que esa percepción no corresponde al funcionamiento del sistema de justicia transicional y explicó que todos los comparecientes pueden escoger libremente entre acogerse a la vía restaurativa basada en el reconocimiento de responsabilidades y la reparación a las víctimas o enfrentar un proceso adversarial similar a un juicio tradicional. Según el presidente de la JEP, cerca del 85% de los integrantes de la fuerza pública y casi la totalidad de los excombatientes de las FARC han optado por el modelo restaurativo. El gobierno de Estados Unidos designó a la banda ecuatoriana Chon Killers, los Choneros, como una organización terrorista extranjera, según informó el secretario de Estado Marco Rubio. Las historias de rescatistas que siguen buscando el milagro bajo los escombros de los edificios desplomados una semana después de los terremotos en Venezuela. Hablamos con uno de esos héroes colombianos que siguen buscando el milagro debajo de los escombros. Felipe García habló con él. Haciendo una búsqueda aquí en el sótano de un edificio colapsado. Cuando el equipo colombiano de búsqueda y rescate llegó a Venezuela, se encontró con una imagen difícil de olvidar. Edificios convertidos en escombros, calles cubiertas de concreto y familias enteras observando en silencio lo que horas antes habían sido sus hogares. Entre ese paisaje de destrucción trabajan día y noche los especialistas de USARCOL 1, acompañados por perros rescatistas entrenados para detectar señales de vida, donde para muchos ya solo queda desolación. Entre ellos se encuentra el teniente de Infantería de Marina Iván Arteaga, responsable del cuidado y manejo de 4 caninos desplegados en la emergencia. Ha sido algo muy duro porque ver tantas estructuras colapsadas, ver tantos edificios en el piso, ver tantas personas, ver que lo perdieron todo, ha sido algo duro para nuestro equipo, pero ha sido muy satisfactorio. El equipo ha trabajado arduamente en buscar esas personas vivas, buscar esa esperanza para el pueblo venezolano. La misión ha ido mucho más allá de remover escombros. Los rescatistas colombianos han participado en operaciones de búsqueda y localización, además de garantizar el funcionamiento de equipos de comunicaciones, sistemas eléctricos e iluminación para sostener las labores de emergencia en las zonas más afectadas. Sí, todavía hay esperanza, esperando la fe en Dios, que Dios, sé que todavía hay esa pequeña esperanza de que podemos encontrar un milagro
en esas estructuras. Pero el mayor desafío ha sido emocional. La magnitud de la tragedia, la incertidumbre y el dolor de quienes esperan noticias de sus familiares han acompañado cada jornada de trabajo entre las estructuras colapsadas. Aunque el tiempo avanza y las probabilidades se reducen, los rescatistas colombianos se niegan a abandonar la esperanza. Entre el polvo, el concreto y el silencio que dejaron los terremotos, siguen convencidos de que todavía puede aparecer otro sobreviviente. Felipe, y estas labores de rescate tan importantes hacen parte de las 3 fases de la misión humanitaria que está coordinando Colombia a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que se suman las labores de rescate al apoyo técnico y también a la entrega de ayuda humanitaria. Jessica Gutiérrez. El equipo de rescatistas colombianos completa más de 96 horas de trabajo en el estado de La Guaira, en Venezuela, apoyando las labores de búsqueda y atención tras los 2 fuertes terremotos que afectaron a este país. La misión, coordinada por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, ha realizado hasta el momento 21 evaluaciones de posibles sitios con personas atrapadas. Las autoridades explicaron que la respuesta se desarrollará en 3 fases. La primera corresponde a las operaciones de búsqueda y rescate lideradas por la USARCOL 1. La segunda contempla la repatriación de ciudadanos colombianos y el envío de ingenieros estructurales que evaluarán el estado de las edificaciones, y la tercera estará enfocada en la asistencia humanitaria a las comunidades afectadas. Pues ante esto habla Diana Corrales, quien es la líder de USARCOL 1. Más de 96 horas de operación continua desde que aterrizamos en Maiquetía y recibimos nuestra primera asignación. Hemos instalado nuestro campamento, que ocupa aproximadamente 900 metros cuadrados. Y es que aparte, la entidad señaló que dependiendo de la evolución de la emergencia y de las necesidades que identifiquen las autoridades venezolanas, se evaluará la posibilidad de extender la permanencia del equipo colombiano y ampliar las fases de apoyo humanitario. Es el momento de la solidaridad, Jessica. Hasta el 15 de julio estarán habilitados los puntos de acopio y clasificación en Bogotá para las ayudas humanitarias hacia Venezuela. El Vive Claro fue habilitado como centro de clasificación para embalar y enviar por aire y tierra lo que necesitan nuestros hermanos venezolanos. Nicolás Rodríguez estuvo allí. Los saludo desde el escenario cultural Vive Claro, porque este punto fue habilitado como centro de recolección y clasificación, más no de acopio. Lo que va a hacer la Fundación Juntos Se Puede, con bastantes voluntarios, es traer todas las donaciones en los camiones, y lo que van a hacer es clasificarlas, después embalarlas y las llevarían a los hangares de las aerolíneas aliadas para llevarlo a Venezuela. Pero lo que confirman también es que desde este punto estarían cargando las tractomulas en los próximos días para llevar esas donaciones por tierra hacia Venezuela. Precisamente hablamos con Gaby Arellano, quien es la gerente operativa de la Fundación Juntos Se Puede, que además confirmó que desde mañana Corferias se va a habilitar precisamente como otro centro de clasificación. Y solo van a llegar los camiones con grandes donaciones en toneladas, o lo que vamos a copilar de los distintos puntos de recolección en toda la ciudad y sus adyacencias. No, en Movistar Arenas se va a mantener para que cualquier ciudadano de 12 del mediodía a 3 de la tarde pueda llevar su donación. Y aquí en el escenario Vive Claro se espera que lleguen por lo menos 25 camiones a lo largo de la mañana. Camiones que van a tener las donaciones que van a recoger de varios puntos de Bogotá, de la Fundación, y asimismo de donaciones particulares. Y también hay un dato importante: a través de las redes sociales de la Fundación Juntos Se Puede y también del escenario cultural Vive Claro está el enlace para las personas que se quieran registrar como voluntarios. La meta es tener por lo menos 500 voluntarios diarios para que terminen de descargar esos camiones, que precisamente en este momento se terminó de descargar el primero. Que requerimos toda la ayuda en insumos médicos, en todo lo que requiere un hospital para atender, en manos médicas que nos ayuden a clasificar, es fundamental. Gasas esterilizadas, guantes, tapabocas en grandes toneladas y en grandes cantidades, porque eso no hay, y también se requiere mucho para Venezuela: agua. La fecha estimada entonces en la que se va a mantener este punto, los 17 puntos más de la Fundación Juntos Se Puede, contando Corferias y el Movistar Arena, sería entonces hasta el 15 de julio, y después de eso las directivas y los donantes van a decidir si siguen enviando estas ayudas a Venezuela o si con lo que se ha recolectado es suficiente para atender esta situación humanitaria. Nicolás, y en BluRadio.com todos los detalles de los otros puntos donde se puede seguir recibiendo y entregando esa ayuda. Una familia del departamento del Cesar vive horas de angustia por la desaparición de 5 de sus integrantes en este doble terremoto en Venezuela. Solamente un integrante de la familia logró sobrevivir y llegó hasta el municipio de Bosconia, pero con graves heridas. Ingel de la Rosa.
Valentina, bajo los escombros de la Torre Caribe, en cercanías de la playa Los Cocos en La Guaira, están atrapados 5 integrantes de la familia Padua, oriundos de Bosconia Cesari, quienes fueron sacudidos por los terremotos de Venezuela cuando se encontraban en el 8º piso de este edificio. Los desaparecidos son Luis Gabriel Padua, su esposa Karina Cassiani, su hija Luz Cari, su yerno Jeremy Lozano y su nieta Sara Valentina. De esta familia, el único que logró salir con vida durante el derrumbe fue Luis Daniel, el segundo hijo de Luis Gabriel, pues este joven de 18 años estaba atendiendo un negocio en el primer piso cuando todo empezó a desplomarse. A los demás no les dio tiempo de bajar y evacuar. Aunque consiguió volver con vida a Bosconia, la tragedia es doble para este joven, pues no solo tiene a toda su familia desaparecida, sino que él tampoco ha podido recibir la atención médica que requiere para las quemaduras que sufrió en las piernas, pues amerita ser remitido desde el hospital de Bosconia hacia un centro de mayor nivel, pero no tiene documentos. Así lo contó Yuranis Padua, tía de Luis Daniel. Como no tiene documentos, se nos dificulta la atención. Estamos necesitando una unidad de quemados para él. Como se lo dije yo a alguien que me contestó, yo le dije, ¿qué pretendes? Mi sobrino viene de una situación que nadie le esperaba. Que yo vaya al edificio derrumbado a buscarle los papeles a él para presentarte una copia de su cédula, porque así no lo pueden atender. Luis Daniel nació en Venezuela cuando su padre emigró a ese país a trabajar. Ahora su angustia pasa por el temor de perder sus extremidades y la desesperación de no saber nada de sus padres, sus hermanas y demás familiares. Lo único que recuerda es que su papá veía un partido de fútbol y su mamá dormía cuando se desataron los sismos. Ingeli, ya vamos a Cartagena a conocer otras de estas historias. Entre tanto, la colonia de venezolanos en Medellín pide priorizar que estas donaciones también sean en dinero. Alfonso Cárcamo. En Antioquia y en Medellín ha sido masiva la ayuda de los colombianos para llevar a Venezuela en ese momento tan trágico que atraviesa el vecino país. Sin embargo, colonia de venezolanos aquí en la capital antioqueña están pidiendo que se prioricen las ayudas con dinero para que allá se pueda administrar los recursos con las necesidades urgentes y puntuales. Al respecto habló Freddy Genatius, quien es el director de Pagos ASA. Otros emprendedores, incluyéndome, habilitamos un canal llamado donavenezuela.com. A través de estos canales pueden donar directamente a fundaciones auditadas y verificadas para que sepan que su donación va a tener un impacto real e inmediato. A través de todos estos mecanismos pueden donar por PayPal, dólares americanos, tarjeta internacional o incluso breve con algunas. Los expertos piden a las personas estar muy pendientes de las cuentas a las que van a depositar los dineros. También expertos desde Antioquia advierten que ahora viene lo más crítico y es que toda esa solidaridad se sostenga durante días e incluso meses, que es cuando más va a necesitar Venezuela. Alfonso, ya salió desde Santander la primera tractomula cargada con ayudas humanitarias donadas en este departamento para Venezuela. Ese traslado se está haciendo con apoyo de la Cruz Roja. Verónica Rincón. Una tractomula cargada con 33 toneladas de alimentos no perecederos producto de las donaciones de personas en Bucaramanga y el área metropolitana salió desde Santander con rumbo a Caracas con el fin de entregarlas a las familias venezolanas afectadas por los 2 terremotos. El coordinador de gestión del riesgo, Eduardo Sánchez, explicó cómo se realiza el traslado. Nosotros estamos coordinando con la Cruz Roja Internacional. Hemos hecho ese embalaje de acuerdo a como ellos nos han indicado para la organización de los alimentos, organización de los productos, y con una empresa de transporte, una asociación colombo-venezolana, estamos disponiendo de este vehículo para hacer el envío hasta la ciudad de Caracas. La Gobernación de Santander extendió durante esta semana la recolección de ayudas en la sede de gestión del riesgo ubicada en Florida Blanca. Verónica, gracias. Y como les decíamos, otra de las historias de los colombianos afectados por este doble terremoto en Venezuela está en Cartagena. Allí llegó a esta ciudad una mujer con 8 meses de embarazo que logró sobrevivir a la caída de uno de los edificios donde estaba. Viajó por tierra precisamente para reencontrarse con su madre en la capital del departamento de Bolívar. Dálida Orozco. En el centro de acopio, donde cada día decenas de cartageneros acuden a mostrar su solidaridad con el pueblo venezolano, la historia de Arciris Rojas, una mujer embarazada y madre de un niño de 7 años que logró sobrevivir al doblete sísmico, se convirtió en la voz de la esperanza, en un símbolo de la vida en medio de la tragedia. La joven venezolana que llegó a Cartagena este fin de semana buscando refugio en su familia, relató el dramático momento en que ella, junto a su esposo y a su hijo, lograron salir de los escombros en que quedó convertido el edificio que durante años fue su hogar. El edificio donde yo vivía dobló, colapsó el primer piso, donde allí fallecieron 3 de mis vecinos.
logramos salir, tuvimos que lanzarnos por una ventana. Mientras agradece la segunda oportunidad que le dio la vida a ella y a sus hijos, Arciris recuerda que entre los escombros allá en el estado de Vargas aún hay amigos y familiares de los que desconocen su paradero. Mamá y mis hermanos tienen ya más de 8 años aquí y ellos reunieron entre todos y nos lograron sacar, junto con otro primo que aún hasta ahora no hemos encontrado a su papá, a su mamá. Tras llegar a Cartagena, la madre, con 8 meses de embarazo, recibió asistencia médica y ayuda humanitaria de la alcaldía. Para ella, lo más importante es ahora tener en sus brazos a ese segundo hijo, que espera ansiosa y es su mayor símbolo de fe. Otro sector de este proceso de empalme de la seguridad y defensa nacional, que ha sido uno de los más criticados al gobierno del presidente Gustavo Petro. El equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella definió que ese proceso de empalme lo lideren en su mayoría generales retirados de la fuerza pública y será el mayor general Jorge Mora el que se encargue de todo este proceso de empalme. Felipe García. El presidente electo Abelardo de la Espriella presentó finalmente su equipo encargado de empalme de sector defensa, integrado por oficiales en retiro y expertos que tendrán la misión de recibir, revisar y consolidar toda la información estratégica, no solo del Ministerio de Defensa, sino también de las fuerzas militares y la policía durante la transición de gobierno. Ese equipo es liderado por el mayor general en retiro Jorge Mora, quien tendrá la responsabilidad de centralizar y validar toda la información de este proceso. Lo acompañan el general en retiro Rudy Arias, encargado de los asuntos del despacho del ministro, el mayor general Alberto Sepúlveda al frente de la Secretaría General y el general Jorge Humberto Jerez, quien asumirá la revisión de los temas relacionados con la Secretaría del Gabinete. También harán parte del grupo Hilda Raquel López, encargada del área de estrategia y planeación, el general en retiro Javier Alonso Díaz, quien lidera los asuntos relacionados con las políticas de defensa y seguridad, y Paula María Cañas al frente del grupo social y empresarial de la defensa de Colombia. Para el componente operacional fueron designados el general Mauricio Moreno para el Comando General de las Fuerzas Militares, el general Wilson Chávez para el Ejército, el vicealmirante Paulo Guevara para la Armada, el general Iván Hidalgo para la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el general Luis Enrique Méndez para la Policía Nacional. ¿Jugamos a gabinetología, Valentina, le parece? Señor, sí, yo creo que ya con estas cartas, con todos esos detalles del equipo de empalme, comienza uno a barajar quién podría ser los primeros ministros del primer año del presidente electo Abelardo de la Espriella. Me dicen que el general en retiro Jorge Mora sería el primer ministro de Defensa del gobierno de Abelardo de la Espriella. Sí, señor. Que Felipe nos dice que es el coordinador, el jefe del empalme en el sector defensa. Y hay un dato importante en este caso porque es un perfil militar muy cercano a lo que quiere o lo que ha dicho Abelardo de la Espriella como presidente quiere para todo ese sector, y es, por ejemplo, enfrentar a los grupos ilegales. Ha sido el general en retiro Jorge Mora, fue el comandante de esas operaciones especiales y también estuvo en la división que cubre, por ejemplo, los departamentos de Arauca, de Guainía, de Vichada, que es una zona muy afectada por el conflicto. Así que, utilizando la jerga militar, es un general tropero que ha estado en estas operaciones y que también recientemente había criticado las diferentes decisiones del gobierno Petro en materia de seguridad, como lo fue, por ejemplo, esa zona binacional en la frontera con Venezuela, en la que Petro pedía unir las capacidades de Colombia y de Venezuela, Ricardo. Mire, de ministro de Justicia. Señor. Tenía 2 opciones, pero acabo de recibir información más precisa. 2 nombres: el abogado penalista Iván Cancino, que maneja muchos casos mediáticos, un hombre muy conocido, hijo del recordado jurista Antonio José Cancino, o Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, hijo de magistrado, quien aparentemente era, Valentina, promovido por algunos magistrados de las altas cortes ante el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. Lo que me dicen es que sería inminente el nombramiento de Iván Cancino como ministro de Justicia. De hecho, el doctor Cancino, si usted va y busca su cuenta en X, tan activa que era, ya no existe. O está suspendida o la cerró. Seguramente previendo lo como allanando el camino para ser ministro. Así es. Vivian Morales. Sí. Exfiscal general de la Nación, excongresista, todo indica que no tiene ninguna posibilidad de no sería la ministra de Educación del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Ella lleva está 7 meses trabajando en esto. Exactamente, 7 meses. Y está a cargo del sector educación justamente en el comité de empalme. Y le tengo el nombre, aunque hay muchos más, pero digamos que esto es lo que sabemos. Elsa Noguera,
Elsa Noguera, exalcaldesa de Barranquilla, gobernadora del departamento del Atlántico, exministra, fue ministra de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Muy seguramente va a estar en el gabinete. Es de hecho la jefe está en el grupo de 6 coordinadores de empalme que lidera Carlos Alonso Lucio hoy de la campaña, pero está entre 2 carteras. O sería ministra de Transporte o sería ministra de Vivienda, que ya lo fue. En una de esas 2 carteras, Elsa Noguera sería integrante del gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella. Si llega a ser Transporte, Valentina, se abriría la puerta para que el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, sea el ministro de Vivienda. Fíjese cómo se van acomodando aquí las fichas y las fuerzas políticas. Y las fuerzas políticas también de todos los que vimos en campaña, haciendo, digamos, todo el proceso de apoyar a Abelardo de la Espriella, y también quienes están forzando, también haciendo parte de todas esas reuniones y también apoyos políticos, Ricardo.